Me voy haciendo más mayor. Voy creciendo, menos mal, ¿sabes? Tampoco no mira, no me he quedado en los 18. No, hombre, una de las cosas que cuenta la peli es eso, ¿no? El salto del personaje. Han pasado... No. Yo creo que no hay unos años claros, tampoco nos lo planteamos, sino allí ha pasado un tiempo, 3, 4 años en el que el personaje está fuera y madura, ¿no? Ha recapacitado, ha pensado sobre todo lo que le ha pasado en estos últimos años, vuelve a Barcelona a acabar de solucionar las deudas pendientes que tenía en esta primera parte. Entonces se va a ver a un H supuestamente todo el principio sí más calmado, ¿no? Jean es una chica muy hecha para adelante, como ya se ve bastante en el tráiler, que sobre todo a mí lo que me apasiona de este personaje es que lo que muestra a Jean, digamos, cara a la galería y de primeras, es una chica muy fuerte, con una coraza muy potente, que aparenta estar pues muy segura de sí misma y que le echen lo que le echen, ella puede con todo. Bueno, pues hace fotos. A mí si me da la cámara también hago fotos, ¿eh? Esas fotos boxear, no. Ay, mira, no has dicho de que te acoso, yo pensaba que lo ibas a sacar ya otra vez. ¿Vas a sentir lo que él siente? No, se transforma, un poquito. Me vuelvo Nache. Sí, ya me pasó en la primera parte y en la segunda yo creo que ya era una cosa problemática. O sea, llegué a tener problemas pensando que realmente era el personaje y Fer me lo decía, ¿no? Me decía, tranquilo porque te estás convirtiendo en H. Tú te has convertido bastante en Jean y se te ha quedado... Yo acabé el rodaje, tengo que decir, y me he vuelto a convertir en Mario, pero tú sigues siendo Jean. Ya, pero esto ha sido queriendo. O sea, te ha encantado el personaje. A mí, claro, yo me enamoré del personaje y he dicho, yo quiero ser así. ¿Me quieres apuntar a la boca? Claro. ¿Alguno que se haya llevado un guantazo? Yo me he llevado unos cuantos. Sí, pero no serán míos. ¿Perdona? O sea, no se me quedó el ojo morado, sí, bueno, porque tuve suerte, pero... Porque me estaba pegando muy fuerte. O sea, hubo un momento que yo dije, claro, o sea, ella, digo, bueno, si no colaba, ¿no? Digo, bueno, no te preocupes, dame un Fue poco un día si muy quieres, bonito. pégame alguna vez, pero claro, se emocionó, llegó un punto en el cual me estaba haciendo daño y ya le solté algún puñito que otro. Como puedes ver, o sea, es que no tengo ni que responder yo. Obviamente trabajar al lado de este señor que no me deja vivir tranquila. No. Peligroso, no lo sé. Como tal, tampoco creo que ninguna de las dos. Sí que son bastante espectaculares de distinta manera y podrían haber sido muy peligrosas, pero en los dos casos estaba muy controlado todo y tenía especialistas. Es distinto, no se puede comparar y yo estoy feliz aquí y aquí siempre te encuentras a gente conocida, te reciben muy bien, porque claro, en Nueva York tú piensas que no te conoce nadie. ¿Sabes? Entonces, bueno, aquí el recibimiento es mucho más fantástico, ¿no?